Pues buenos días a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión inaugural del Festival Dive-In en España. Como sabéis, se trata de un evento global que se celebra de forma simultánea en más de 30 países y que en los próximos 3 días pues, tiene como objetivo ayudarnos a poner en agenda los distintos retos de la diversidad, la equidad y la inclusión. Tenemos la suerte en esta primera sesión de estar acompañados por David Tomás y por además dos CEOs de distintas compañías del sector que pasaré a presentar. Yo soy Lucila Castañeira, directora de Talento y Cultura de AON, y mi función hoy es presentaros a los protagonistas de la sesión. Como podéis ver en pantalla, hoy lo que vamos a tratar fundamentalmente dentro de los muchos aspectos y retos que tiene la gestión de equipos diversos es la gestión de equipos de distintas generaciones. Como comentaba anteriormente, a lo largo de la próxima hora vamos a contar y hará la introducción Ignacio Borja, Country President de CHAP en España y Portugal, y sponsor además del Comité de Diversidad e Inclusión de la compañía, que nos acompaña además por tercera vez como presidente del festival. Buenos días, Ignacio. Eh, Días. Nos va a acompañar también, que se dirá en unos minutos, Eduardo Dávila, CEO de AON España y Portugal y Middle East, y que además es copresidente del Global Council de Liderazgo Inclusivo de AON a nivel mundial. Muchísimas gracias por compartir los dos la agenda con nosotros. Ignacio hará esa introducción al inicio de la sesión y Eduardo hará el cierre. Y entre Ignacio y Eduardo tenemos la suerte de contar con David Tomás, que es el encargado de darnos una ponencia magistral. David, eres el escritor de Diario de un Millennial, pero además emprendedor y CEO de tu propia compañía, de CiberClick. Además, ha sido reconocido por el IES y por distintos galardones como uno de los emprendedores más influyentes menor de 40 años. Y así que muchísimas gracias también por estar con nosotros hoy. Y además, su empresa, su pyme, ha sido galardonada por el Instituto Great Place to Work como como mejor sitio para trabajar el año pasado. Así que enhorabuena y muchas gracias por compartir también los consejos con nosotros. Y sin más, Ignacio, si te parece, te paso la palabra para que realmente inicies la sesión. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Lucila. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecerles a su presencia hoy en este evento. Por supuesto, agradecer a ON, que nos ha dado la oportunidad de celebrar juntos el Dive-In Festival. Y además, pues muchísimas gracias a David Tomás. Un placer que haya querido formar parte de este evento. Aunque este año, debido a las circunstancias, no nos podemos ver de manera presencial, y aquí debo decir que así como nos costó muchísimo estacionar el coche después del confinamiento, pasé bastantes minutos tratando de ponerme la corbata porque dije, bueno, me costó y no logró hacer nada muy decente, faltó práctica, ¿no? Pero pues bueno, me sentí bien pensar que estábamos regresando a la normalidad y vestirme me hizo sentir bien como para el evento. Pero de todas maneras, esto tiene una gran ventaja y la gran ventaja es que podemos llegar a muchísima más gente y sabemos hoy que pues tenemos muchísimos más invitados que están participando de este evento. Así que pues esa sí es una ventaja importantísima. El Diving Festival cada vez está siendo más popular y más importante. En CHOP es el cuarto año que participamos en él. Y lo hacemos porque creemos firmemente que tenemos que apoyar este tipo de eventos. La verdad es que el buscar entendernos mejor, conocer qué pasos debemos seguir para lograr una cultura plenamente diversa e inclusiva, es algo, es una responsabilidad que todos debemos tener y creo que tenemos que empujar esto en nuestras empresas. Y sin duda, en CHOP esto es uno de nuestros grandes objetivos. Ya desde hace 3 años en CHOP España contamos con un comité de diversidad e inclusión, el que nos ayuda muchísimo, hace una gran labor porque nos ayuda muchísimo en la educación y en la implementación de este tipo de políticas que tenemos en la empresa para ser implementadas.
Y el comité, pues la verdad es que tenemos tres pilares de trabajo. El uno está centrado en las habilidades del bienestar, el otro es en el apoyo y conciliación, y el tercero en la concienciación y el compromiso. Y la verdad es que en CHOP estamos súper orgullosos porque contamos con una plantilla totalmente diversa. Eh, y no solo, y realmente también tenemos una diversidad generacional muy importante. Y creemos que la diversidad generacional es una competencia que hay que desarrollar. Los que somos papás sabemos lo difícil que es lograr que las generaciones se entiendan con la de nuestros padres, con la de nuestros hijos. No es fácil. Y ahí es cuando, pues, todos los que hemos sido papás y tenemos hijos adolescentes, lo primero que nos dicen, papá, es que no me entiendes lo que quiero decir, y pues probablemente no. ¿No? Entonces, creemos que la gestión de saber gestionar esto, pues la verdad es que es muy, muy importante. Porque al final todas las generaciones tenemos talento, visiones, experiencias, cosas en las que podemos aportar muchísimo. Y si logramos alinear eh, todo esto que trae cada generación, realmente es donde podremos, creo yo, lograr el éxito y potenciar realmente la empresa, ¿no? Y conseguir los objetivos que ésta tiene. Por eso, creo hoy que tenemos muchísima suerte de poder asistir a la ponencia de David Tomás, donde aprenderemos las mejores formas para lograr una gestión adecuada de la diversidad generacional en las empresas. No le robo más tiempo, agradezco muchísimo tenerles acá, presentes a todos ustedes, y espero realmente que disfruten de este evento. Muchísimas gracias, David. Fantástico, Ignacio. Pues muchísimas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros. También gracias a ON por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros, poder hablar justamente de un tema tan importante como la diversidad, ¿no? Que al final es algo que, lo que tú decías, pues quizás no hemos sido muy conscientes de ello, pero que es vital, ¿no? Que consigamos empresas diversas, empresas inclusivas, que permitan pues entender las distintas realidades. Y esto es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy quiero contaros 4 o 5 ideas que me gustaría pues compartir, y luego si queréis, además, que podamos debatir o compartir alguna experiencia. Así que vamos a arrancar. Para mí, el tema es cómo liderar desde el corazón. Yo creo que afortunadamente cada vez más empezamos a entender pues que el liderazgo, que las empresas requieren pues tener un corazón, entender al resto de personas, entender que no todos somos iguales ni tenemos los mismos puntos de vista, y a partir de aquí empezar a construir juntos, ¿no? Que es de lo que esto se trata, de que podamos compartir experiencias, conocimiento y sobre todo ponernos en el lugar del otro. Y lo que quiero hoy es daros cuatro claves que me parecen, bueno, pues muy útiles para entender a las otras generaciones, ¿no? Y aquí no importa en la generación que estés, vamos a intentar ver cómo cada uno desde nuestra generación podemos entender a las otras y sobre todo mejorar nuestra experiencia profesional, pero también el resultado o la dirección que toma nuestro proyecto empresarial, nuestra empresa, ¿no? Porque se trata también pues de que veamos esto como una oportunidad de generar pues crecimiento profesional, personal y también colectivo. Fijaros, la primera idea que os quiero compartir es la idea del jefe o del mentor. Y aquí me gustaría empezar a hablar ya de las distintas generaciones que tenemos. Fijaros, si hablamos de generaciones, ahora mismo nos encontramos que tenemos 4 ya en el entorno profesional que empiezan a juntarse, ¿no? Por un lado tenemos lo que se conoce fuera de España como la generación baby boom, que sería alguien mayor de 55 años, ¿no? Pues que ya tiene una trayectoria profesional. Luego tenemos la generación X, que estaría pues alrededor de los 40 hasta los 55, y la anterior sería la generación millennial, que es la generación que está pues los 25 hasta casi los 40, los 30 y largos, y empiezan a incorporarse ahora desde hace muy poquito tiempo ya lo que se conoce como la generación Z, ¿no? Que son las personas menores de 25 años, ¿no? Que justo pues acaban de terminar sus estudios y se incorporan al mundo profesional. Pues bien, entre estas 4 generaciones, digamos que se produce una ruptura grande entre la generación X
y la generación millennial, ¿no? Que serían pues esto, ¿no? Los que son menores de 40 años y los que son mayores. Y hay un concepto que sería justamente el del jefe. Fijaros que dejo la palabra jefe porque tiene una connotación algo negativa, ¿no? Se ha visto la figura del jefe como alguien pues que era un poco la persona que estaba encima tuyo, que tomaba las decisiones por ti, que era una persona pues que al final es quien tenía la última palabra. Y no le pongo líder, ¿no? Que es lo que todos queremos, ¿no? Todos queremos tener un líder y es lo que debemos aspirar y hablaremos de ello. Pero esta figura en las generaciones, digamos, más mayores, pues bueno, estaba asumida, es decir, tú ibas a trabajar y sabías que ibas a tener un jefe. Y había un concepto que es el trabajo para toda la vida, es decir, cada uno de nosotros, cuando nos habían educado, pues tus padres lo que querían es que entraras en una empresa y estuvieras toda la vida allí. ¿Y eso qué quería decir? Pues que oye, a lo mejor tenías mala suerte y durante unos años te tocaba un jefe pues que no era el mejor del mundo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, hay que aguantar porque este es el jefe que me ha tocado y prevalece pues oye, el estar en esta empresa, el ir progresando y si unos años me toca un jefe que no me gusta, no pasa nada. Claro, también desde el punto de vista de jefe, la forma en que esto se gestionaba pues era distinta porque antes las personas iban a estar toda la vida en tu empresa y por lo tanto no era tan vital que tú fueras alguien que ayudara a tu equipo, ¿no? Sencillamente dabas órdenes. Y si queréis, hasta cierto punto tenía sentido, porque hace años pues no había tanta gente preparada, no había tanta gente formada, no había tanta información como tenemos ahora. Pero ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que después de la generación X, o sea, la generación que son mayores de 40 años, como se ha educado a los jóvenes, ha sido en que tienen que hacer un trabajo que les guste, que les motive, algo que les haga felices. Y además, cada vez, pues oye, todo ha sido más horizontal, ¿no? La figura, hablaba antes Ignacio, ¿no? La figura del padre, pues oye, hace muchos años el padre era muy estricto, ¿no? Y incluso a veces había una distancia afectiva, si queréis, ¿no? Pero esto ha cambiado radicalmente, ¿no? Los padres ahora son mucho más próximos, quieren estar cerca de sus hijos, entenderles. ¿Y qué ocurre? Pues que las nuevas generaciones lo que esperan de una empresa es encontrarse mentores, encontrarse personas que les van a ayudar a mejorar, a dar un paso adelante, a crecer personal y profesionalmente. Y este es un cambio que, bueno, nos hace entender el trabajo de una forma distinta, ¿no? Una generación, digamos, pues con más experiencia entiende que hay alguien que está encima tuyo y que va a tomar unas decisiones por ti, pero las generaciones más jóvenes no lo entienden. Ellos esperan que sus jefes sean sus mentores. Y este es un punto que las dos generaciones tenemos que empezar a entender, que la educación ha sido distinta y que esa figura, ese rol, pues bueno, para unas generaciones es muy importante y para otras pues no lo van a entender y van a tener que, y van a cambiar la forma de interactuar con esta figura. Entonces, se trata de intentar ponernos en el lugar del otro dependiendo de la generación donde nosotros estemos. Fijaros que esto decía Jack Welch. Jack Welch decía, oye, seguramente no hay nada peor en el mundo de los negocios, de la empresa, que trabajar para un jefe que no quiere que triunfes, ¿no? Y Jack Welch ya era de la generación baby boomer, ¿no? Él tenía claro pues que tú como jefe lo que tenías que hacer era preocuparte por el éxito de tu equipo, de las personas que trabajan contigo. Y cada uno de nosotros, independientemente de la generación que estemos, este es el punto de partida en el que seguramente o seguro vamos a tener éxitos como líderes. Si yo soy capaz de querer que la persona que trabaja conmigo, independientemente que sea su jefe o no, tenga éxito, la relación que vamos a crear va a ser distinta porque es una conexión en la que, oye, al final tú me importas y me preocupo por ti. Y esto es algo que para conectar las generaciones necesitamos ponernos en el lugar del otro. Mirad, aquí os quería compartir un estudio que tiene muchos años, se hizo en Harvard, con lo cual tiene mucha credibilidad. Este estudio es del año 1959. Es el conocido como el Manager X o el Manager Y. Probablemente muchos lo hayáis escuchado. Este estudio, lo que se hizo en su momento, en el año 59, fijaros, hace más de 60 años, lo que hicieron fue estudiar a diferentes managers de empresas, ¿de acuerdo? Y empezaron a ver, oye, pues cómo eran los managers. Y al final llegaron a la conclusión que los podían clasificar en dos tipos. El manager X era aquel que no confiaba en su equipo, que pensaba que las personas de su empresa eran muy vagos, que no eran responsables, que no te podías fiar de ellos. Y el manager Y era el que
todo lo contrario. Decía, oye, yo tengo un equipo de personas muy serias, muy responsables, que siempre dan lo máximo, que intentan ir más allá. Pues bien, cuando tuvieron este análisis hecho, dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ver cómo son realmente los equipos. Entonces se pusieron a investigar a los equipos de estos managers y se dieron cuenta que efectivamente los equipos eran como los managers les habían descrito. Pero, y aquí viene lo interesante, no es que fueran así de base, es que los equipos estaban reaccionando a cómo sus managers les veían. Es decir, si yo pienso que tú eres un vago, pues tú te vas a comportar como tal, porque al final respondes a mi expectativa, y al revés, si pienso que eres una persona muy responsable, con la que me voy a entender, tú vas a reaccionar de esta forma y seguro que nos entendemos. Pues bien, esto hace 60 años que lo sabemos y, sin embargo, todavía muchas veces en la gestión de los equipos seguimos viendo al otro como, bueno, como una persona distinta con la que no podemos relacionarnos y con la que no nos vamos a entender bien. Y necesitamos como punto de partida entender que nuestra forma de ver a la otra persona va a influir. Es decir, si yo soy una generación, vamos a decir la generación Z, los más jóvenes, y veo a los mayores como alguien que no entienden de la tecnología, que no me voy a llevar bien, que no me comprenden, seguro que va a acabar pasando esto. Y al revés, ¿no? Si soy de la generación más mayor y veo a los más jóvenes como, pues bueno, como gente que si queréis han estado muy mimados, que lo han tenido todo muy fácil, pues ellos van a reaccionar de esta forma y no vamos a crear esta conexión. Si hay un componente en esta forma de integrar las distintas generaciones, y es que necesitamos ponernos en el lugar del otro y sobre todo buscar sus virtudes y aquellas cosas que les hacen especiales, porque van a responder como tal cuando nos fijamos en lo que tienen bueno. Hay un concepto que a mí me gusta mucho usar, que en lugar de hablar de jefe, deberíamos hablar de jefe. Y jefe con G es el gestor de la felicidad, no es el jefe tradicional, sino es el gestor de la felicidad. Yo tengo la suerte, el año pasado me nombraron como el primer gestor de la felicidad o responsable de la felicidad en España por la Asociación Internacional de Gestores de la Felicidad o de Directores de la Felicidad. Y en este sentido, pues, ¿qué podemos hacer nosotros, no? O sea, decimos, oye, es importante en esta relación que conectemos con las otras personas. Mirad, yo os cuento una de las cosas que yo puse en práctica. Yo soy de la generación X. Es verdad que, como decían antes, me presentaban, me nombraron uno de los emprendedores más influyentes menores de 40 años, pero de esto hace ya 6 años y ahora ya estoy por encima de los 40. Y claro, yo tenía, pues como muchos de vosotros, una formación que al final decía, oye, esto es el trabajo y el trabajo termina aquí, empieza tu vida personal. Y evidentemente me costaba pues esta parte más emocional, si queréis, y lo que decidí hacer fue decir, oye, ¿y si empezamos en nuestra empresa, ponemos un semáforo para que cada persona nos diga cómo está? Y una vez por semana a mi equipo directamente le pregunto que me digan cómo le fue la semana pasada, si fue rojo, ámbar o verde. Y esto que es una práctica muy sencilla y que podemos hacer a nivel individual, ¿no? De preguntarle a cada persona, oye, ¿cómo te fue la semana pasada? ¿Fue positiva? ¿Fue negativa? Lo interesante no es cómo lo pidas, yo utilizo un semáforo y es, bueno, no es más que una metáfora, pero lo interesante es tener este tipo de conversación. Cuando empezamos a hablar con una persona de otra generación o de la nuestra, de cómo se siente, de qué podemos hacer para mejorar, de cómo la podemos ayudar, lo que ocurre es que esa persona se siente valorada por ti y evidentemente el tipo de relación que vas a crear va a ser muy distinta. Con lo cual, en tu entorno profesional, digamos que va a haber un salto cualitativo muy significativo, que vais a estar mucho mejor. Así que para mí también es una de las claves que debemos incorporar en cualquier generación, es empezar a hablar de cómo te sientes en el trabajo y sobre todo qué cosas podemos hacer para mejorar. Y lo curioso, o por lo menos lo que a mí me ha pasado, es que muchas de las cosas que se pueden hacer para mejorar acaban siendo cosas que redundan en el resultado de la propia empresa, en el performance del equipo. Ese equipo funciona mucho mejor y además en la mayoría de casos no suponen un coste económico, sino que muchas veces son pequeños detalles o pequeñas cosas que se pueden hacer en cuanto a comunicación y formas de relacionarnos. Fijaros lo que os decía, ¿no? La vida personal y la vida profesional al final son dos caras de la misma moneda. Y esta es una barrera que nos separa como generaciones. Hay generaciones, las más mayores, pues que entienden que a las 6 de la tarde o a las 7 o a las 5, cuando termines de trabajar, termina tu jornada laboral y aquí se acaba tu relación profesional. Sin embargo, las personas más jóvenes han entendido o han vivido que la relación
profesional y personal están totalmente relacionadas y que hay una interacción entre ellas. Y ha pasado dos cosas, ¿no? Por un lado, las redes sociales que hacen que nuestra información sea pública, ¿no? ¿Cuántos de vosotros, pues, a lo mejor no acabas viendo por las redes sociales cosas que hacen tus compañeros de trabajo? Y después, la tecnología nos conecta a todos, ¿no? Y esta conexión, pues, hace, oye, que por un lado, esa separación que nosotros teníamos ya no esté. Pero es que además, fijaros, ¿no? Yo estoy ahora en casa, vosotros también, o sea que esa barrera que teníamos antes, además el COVID nos la rompe y nos aproxima a todos a la casa de cada uno y tenemos esa conexión más próxima. Entonces, en este sentido, yo creo que una de las claves es entender que al final, pues bueno, el trabajo es una oportunidad para conocer a otras personas, para relacionarnos y además para tener inputs distintos, ¿no? Si soy joven, seguro que voy a tener información de personas con experiencia y voy a ver la vida desde otro punto de vista. Y si soy más mayor, es una forma de rejuvenecerme, de estar en contacto con ideas que quizá no me son tan próximas, pero que me dan otro punto de vista y me permiten entender pues, también a otras generaciones y lo que es también importante a tus hijos, ¿no? Que esto a todos nos toca y nos afecta y queremos crear esa buena relación en casa con nuestros hijos. Fijaros que, bueno, yo he escrito dos libros. Uno es Diario de un Millennial, que habla justamente de esto, ¿no? De cómo entenderse las diferentes relaciones y habla la historia de un millennial. Y aquí pongo dos de las frases que salen en el libro. Una es el personaje Valentina, que al final pues es una madre que está intentando conciliar, que trabaja y que lo tiene muy complicado y que ahí es importante pues que nos pongamos en el lugar del otro y que entendamos que quizá pues podemos usar la tecnología, la forma de trabajar para ayudarle y que el trabajo le sea más fácil y consiga esa conciliación. Y luego está Mateo, que habla esto, ¿no? De que al final en el trabajo lo que quiere es la autonomía, esa figura del jefe que hablaba antes, pues le resulta muy difícil y lo que espera Mateo es tener autonomía, tener capacidad pues de opinar, de aportar valor y ahí es cuando va a dar lo máximo, ¿no? Cuando siente que está aportando al equipo y da información. Bien, el segundo punto, y este es un punto también importante, fijaros, el feedback constante. Esto es algo que no nos han enseñado a dos de las generaciones. Cuando a ti te dan feedback, cuando te dan información sobre tu trabajo, pues normalmente quería decir que era una mala señal. Yo no sé si alguno de vosotros alguna vez os han llamado de recursos humanos. Te dicen, oye, que te llaman de recursos humanos para una reunión. Me gustaría que recordéis lo que habéis pensado. Y seguramente me diréis, oye, pues cuando me llaman de recursos humanos o cuando me han llamado, rápidamente me pongo muy nervioso porque normalmente no es para nada positivo. Y esto es lo que mucha gente tiene asociado, decir, oye, si me llaman de recursos humanos es para una cosa que no va a ser buena, no va a ser positiva. ¿Por qué? Porque en las generaciones más mayores se daba por hecho que tú ibas a estar contento en el trabajo, es decir, tú si estabas en el trabajo ibas a estar contento y por lo tanto tenías que hacer lo que te tocaba y no hacía falta decirte nada porque se suponía que tú mismo te ibas a automotivar. Y si te decían algo, era lo negativo, que era un poco lo que había imperado en el pasado, pues por ejemplo, cuando con tus padres, ¿no? Se esperaba que sacases buenas notas, ¿no? Si sacabas, solo te decían si sacabas malas, ¿no? Entonces, esto es algo que está cambiando, que en realidad ha cambiado en la sociedad, es decir, que queremos tener feedback. Fijaros que cada uno de nosotros, si vamos a un restaurante, ponemos la opinión en las redes sociales o valoramos el restaurante. Yo que doy clases en escuelas de negocio, cada clase que doy, a mí los alumnos me valoran. Antes no valoraban a los profesores, ¿no? Y en función de la valoración, pues tienes una forma de mejorar. Pues bien, esto es algo que no hemos hecho en el trabajo, pero que la gente más joven espera. Y por lo tanto tenemos que abrirnos un poco más a tener este tipo de conversaciones, a dar lo positivo, a explicar, fíjate qué bueno lo que has hecho esta semana, increíble, nos has ayudado un montón como equipo. Y también a veces lo negativo, también dar ese feedback y de una forma constructiva y de una forma que ayude a mejorar. Pero es algo que necesitamos todos y que no nos han enseñado en el trabajo. Y la realidad de hoy, la forma en que trabajamos requiere que demos ese tipo de información. Aquí me gustaría compartiros un libro. Este libro, Conversaciones Cruciales, os animo a todos a leerlos y yo sé que mi editor va a estar muy contento porque es de la misma editorial con quien yo publico, Empresa Activa, pero es un libro que
fijaros si es importante que nosotros en CiberClick, cada persona que se incorpora, se lo regalamos, le damos este libro, porque es un libro que te explica o te ayuda a comunicar de forma asertiva. ¿Cómo consigues tú algo que es complicado, como puede ser un feedback, comunicarlo de una forma constructiva? Y nos da diferentes herramientas y estrategias. O sea, os animo a todos a leerlo, pero básicamente la primera es ponernos en el lugar del otro, pararnos antes de decir algo, intentar pensar, oye, ¿cómo puedo yo decirle esto de una forma positiva que le llegue a la persona? Así que os animo a todos a hacerlo, pero para mí esta es una de las claves en el entorno profesional. Cuando tenemos unas diferencias, cuando partimos de una diferencia de edad o de entender el mundo, es muy importante que yo antes de dar o decir algo de forma categórica, me ponga en el lugar del otro y le intente entender, porque seguro que de esta forma vamos a conseguir que nuestra relación sea mejor. Si yo sencillamente parto de mi punto de vista, es muy complicado que creemos una conexión entre nosotros. Y esto es un error común, es decir, al final es normal, todos tenemos una perspectiva y es un esfuerzo, no es sencillo, pero es un esfuerzo que se puede practicar y cualquiera de vosotros, sobre todo los que tenéis más edad, hemos ido desarrollando con los años, ¿no? Cuanta más edad tienes, más fácil es empezar a ponerte en el lugar del otro y entender que no solo tienes tu perspectiva. Así que os animo a todos a leer este libro y a reflexionar de cómo os comunicáis, cómo intentáis interactuar o dar feedback a otras personas, especialmente si son de otra generación, con otro punto de vista. Decía Peter Drucker, muchas veces lo que llamamos management o dirigir es hacer más difícil el trabajo de los demás. Y esto es algo que me gustaría hacer un poco de énfasis. Yo creo que lo que tenemos que esforzarnos en nuestro trabajo es cómo hacemos nuestro trabajo y el de nuestros compañeros más fácil. Y es algo que requiere otra vez más un esfuerzo, porque de forma natural empezamos a complicarnos porque, oye, pues ponemos procedimientos, normas que no tienen mucho sentido, y se trata sobre todo de simplificar, ¿no? Si intentamos llevar todo lo que hacemos a lo más sencillo posible, hacer el trabajo de los demás más fácil, acabamos generando esa conexión que decimos y empezamos un poco a ponernos en el lugar del otro. El tercer punto, el que os quería comentar, es potenciar, digamos, las capacidades de cada uno de nosotros, las fortalezas, y combinarlas. Esa es la clave para que haya esa interacción entre las distintas generaciones. Y fijaros, las generaciones más mayores seguro que conectaréis con esto, ¿no? Tú entrabas en una empresa, ibas a estar toda la vida, y afortunadamente sigue habiendo empresas que son así, pero por desgracia cada vez son menos, ¿no? Y las empresas, pues al final se tienen que adaptar, el mercado es tan dinámico, hay tantos cambios, pues que es muy complicado que una empresa viva toda tu vida profesional, ¿no? O pueda estar toda tu vida profesional. Pues, ¿qué ocurría antes? Cuando yo entraba, al final, a mí me ponían, pues vamos a imaginar, en mi sector, que es el marketing, me ponían en el departamento de marketing y yo iba progresando poco a poco. Me tocaba hacer de todo, es decir, en ese entorno, pues cualquier tarea que hubiera me tocaba hacerla y yo tenía que desarrollarla. ¿Qué ocurre ahora? Que ahora, por un lado, la información es tan grande, o sea, esto es, se generan tantos datos, tanta información, tantas novedades, que es imposible que yo pueda hacerlo todo bien. Por lo tanto, lo que se trata a día de hoy en el trabajo para que una empresa tenga éxito y yo tenga un equipo diverso, es que cada uno de nosotros nos especialicemos en lo que se nos dé bien, en aquellas cosas donde brillamos, donde de una forma natural somos buenos. ¿Qué ocurre? Que cuando yo hago esto, evidentemente lo que consigo es, por un lado, sentirme muy bien, porque hago un trabajo que se me da bien, que soy bueno y que desarrollo con mucha habilidad. Mis compañeros, de algún modo, me complementan, hacen aquellas otras cosas que en el equipo requiere y conseguimos sumar, es decir, cada uno de nosotros hacemos lo que se nos da bien y sumamos como equipo. Y esto requiere mucha más colaboración, que quizá antes no se daba tanto. Tenías personas que trabajaban de forma independiente y hacían su trabajo y lo hacían muy bien. Pero es que a día de hoy las empresas requieren esa interacción y por lo tanto requieren, que entre las generaciones seamos capaces de entendernos, pero que veamos que cada uno de nosotros aporta y cada uno de nosotros tiene un valor. Y si además hacemos aquel trabajo en el que somos buenos, no intentamos hacerlo todo, sino que montamos equipos dinámicos en los que podemos hacer el trabajo en el que somos buenos, el resultado
es mucho mejor que si intentamos hacerlo todo. Fijaros que una de las cosas que tenemos que poner en valor es la experiencia, es decir, en la experiencia muchas veces se ha visto como algo negativo, ¿no? Cuando una persona llega a una cierta edad, pues en el trabajo se ha visto como algo negativo. Yo creo que afortunadamente esto es algo que vamos a ver que cambia, es decir, que van a hacer falta personas cualificadas, hay determinados puestos en los que no se va a encontrar suficientes personas preparadas y evidentemente se va a tener que poner en valor la experiencia, pero es algo que aporta muchísimo y que suma, es decir, que los años vividos, los patrones o las cosas que nos han pasado, tenemos que aportarlos como un activo. Y aquí sí que me gustaría decir, oye, y escribí hace poquito un post que hablaba de esto, a veces cuando llegamos a una cierta edad empezamos a ver que esto, oye, nuestra vida profesional empieza a descender y yo creo que este es un error que cometemos, es decir, tendríamos que ver nuestra vida profesional hasta el final de los días como algo en el que tenemos que estar constantemente aprendiendo, constantemente buscando novedades y usar nuestra experiencia para ir más rápido, para llegar allí, pero ponerla en valor, ¿no? Y ahí, pues las generaciones más jóvenes, os animo a que veáis esa experiencia como algo muy positivo, como algo que os puede ayudar, que puede hacer que vuestros proyectos, vuestros desarrollos funcionen mejor. Y los que sois más mayores o somos más mayores, aportar esa experiencia, entender que parte de nuestro rol no solo es nuestro trabajo, sino también es aportar este conocimiento a la gente más joven para ayudarles, ¿no? No desde un punto de vista de, oye, ya te lo he dicho, sino al revés, de decir, mira, yo hace 5 años viví un caso parecido, lo gestioné de esta forma y este fue el resultado que obtení. Cuando compartimos experiencias, lo que ocurre es que conseguimos conectar mucho más con las otras personas. Y luego está la innovación, que esto evidentemente las generaciones más jóvenes están detrás de ella, están intentando pues, usar todas las tecnologías, pero aquí lo que quiero decir también es que la innovación es para todos, es decir, que seas joven o seas más mayor, la tecnología está para todos y una persona joven también tiene que aprender igual que tú, ¿de acuerdo? Así que veámoslo como una oportunidad, veamos la tecnología y la innovación como una forma de mejorar en nuestro entorno profesional, de crear más resultados, de hacer que nuestras relaciones o nuestra forma de comunicarnos sea más eficiente y mejore, ¿no? No sé, cosas tan tontas como, oye, pues mandarle un WhatsApp o un emoticón a una persona más joven, pues evidentemente lo que estás consiguiendo es otra forma de comunicación distinta que seguramente en el trabajo no habías usado, pero que sirve igual, que consigue acercarnos y evidentemente esto nos da una mayor interacción con nuestros compañeros. Y voy terminando ya con las últimas ideas. Esta me parece de las más importantes de todas, que es trabajar para realizarte. Fijaros que sobre todo la generación baby boomer, los más mayores, hombre, pues has nacido en unos años en los que, bueno, la economía se estaba desarrollando, veníamos de un periodo de posguerra, tampoco había tanta abundancia como la que pueda haber ahora, y tu trabajo era una forma de llegar a final de mes, es decir, oye, yo necesito un trabajo que me dé una estabilidad económica y que permita, pues, desarrollarme como persona, crear una familia y que esta familia prospere. Pero nos hemos dado cuenta, ¿no? Ahora que hemos llegado pues, a un cierto bienestar, y es verdad que el COVID nos devuelve un poquito atrás, pero la tecnología, la forma en que vivimos es mucho mejor que la que teníamos hace muchos años en cuanto a confort y en cuanto a acceso a muchos bienes y a mucho conocimiento. Y esta situación de cómo estamos ahora, lo que nos lleva es que el trabajo, además de una forma de vivir o de llegar a fin de mes, tiene que ser una forma de realizarnos. Y esto la generación más joven lo tiene ya en su ADN porque de pequeñitos, nosotros, sus padres, lo que les hemos dicho es, oye, tú tienes que buscar un trabajo que te haga feliz, que te haga sentirte bien. Es importante que disfrutes de tu día a día porque sabemos que ahora lo importante no es tanto tener, sino ser. Es decir, oye, lo que hemos vivido y lo que nos hemos llevado. Y en este sentido, pues tenemos que dotarle de sentido a nuestro trabajo. Decía Mark Twain, decía, los 2 días más importantes de tu vida son el día en que naces y el día en que descubres por qué. Y yo soy de los que piensa que a nivel profesional siempre hay un porqué, siempre tenemos algo que nos da un porqué, es decir, y este algo no lo puede descubrir otra persona, solo lo puedes descubrir tú. Cada uno de nosotros tenemos que ver qué sentido tiene para nosotros nuestro trabajo, qué nos aporta y qué podemos hacer
con esto, ¿no? Yo escribí hace también, creo que fue el año pasado, un post que decía, oye, aparte de los 2 días que nos dice Mark Twain, para mí hay un tercer día más importante y es el día que te das cuenta que cada segundo, que cada momento cuenta, que cada experiencia, y empiezas a valorar cada una de las cosas de las que haces. Y esto, los que tenéis o los que tenemos más edad, pues llega un momento que todos lo encontramos y se trata de compartirlo con la gente más joven. Aquí os pongo una empresa La Falleda, que fijaros es una empresa que fabrica yogures, pero que tiene un propósito muy claro y es dar puestos de trabajo a personas pues, que tienen cualquier tipo de discapacidad o tienen cualquier tipo de dificultad, y es una de las compañías pues, que más yogures vende en España, ¿no? Está en los rankings de las que más venden y es un proyecto pues, que es totalmente con un propósito. Pero yo creo que todas las empresas tienen un propósito, evidentemente tienen que generar riqueza, pero todas tienen algún tipo de impacto, ¿no? Y como estamos viendo ahora, pues tanto con CHAP como con AON apostando por esa diversidad, por esa forma en que las empresas pues sean conscientes y generen unos entornos positivos y productivos. Dice Robert Stenberg, que es uno de los referentes en psicología positiva, que para desarrollar nuestra inteligencia, además de habilidades, lo que necesitamos es propósito. Necesitamos tener claro qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos hacer. Y cada uno de nosotros puede trabajar en ello. Para mí la idea principal es que no se trata de una generación. O sea, no importa la generación que estés, estamos todos coexistiendo en este momento vital, que además es un momento de cambio importante, y lo que se trata es de un cambio de mentalidad, es decir, el mundo, para bien o para mal, y yo espero que sea para bien, ha cambiado mucho en estos últimos años, ¿no? El trabajo, la forma de entender nuestras relaciones ha hecho una evolución brutal y se trata de que nos subamos todos al carro y entendamos que el mundo es distinto, que la forma de relacionarnos entre nosotros ha cambiado, y que podemos crear relaciones especiales entre nosotros. Yo digo que trabajar y ser feliz es posible, que podemos crear entornos de trabajo diversos en los que podemos ser felices, entendiendo felicidad como una realización personal y profesional, no como algo de la Dolce Vita solo, ¿de acuerdo? Y que esto va de personas, no importa la edad, no importa el sexo, no importa la nacionalidad ni el color de la piel, esto trata de personas, de intentar generar pues nuevos proyectos, generar oportunidades de negocio, crecer como personas y como profesionales y tener esta relación. Como os decía, esto que os he contado está en el libro Diario de un Millennial, pero me gustaría terminar con mi primer libro, con una idea que me parece muy importante, que daba en este primer libro, La empresa más feliz del mundo, y en el que comparto las claves para ser feliz en el trabajo. Y me gustaría hablar de una clave, la número 8, que es fundamental para tener esa relación entre las distintas generaciones. La clave número 8 habla de la confianza. Nosotros, para generar un entorno de trabajo próspero y feliz, necesitamos tener confianza en nuestro equipo. Y solo creamos confianza si somos capaces de comunicarnos bien y de ser transparentes y de explicar todo lo que hacemos. Y esto necesitamos desarrollarlo y trabajarlo. Y termino, esto lo cuento también en el libro, hablo de lo que le llamo el círculo virtuoso de la felicidad. Fijaros, si yo el lunes por la mañana me levanto contento y motivado, ¿qué ocurre? Que tengo una actitud positiva. Esa actitud positiva, ¿qué me da? Me da energía, me da fuerza, me da ganas. Y eso se traduce en confianza y en seguridad. Como tengo confianza y seguridad en mi entorno profesional, soy capaz de plantearme retos que son más difíciles, más complicados de lo que haría normalmente. Como tengo esa energía que os decía, esos retos los consigo. ¿Qué se produce? Pues que esos retos me dan satisfacción, me dan bienestar, me dan autoconfianza. Mis compañeros de trabajo, y no importa la generación que sean, se dan cuenta que, oye, yo estoy aportando bienestar, energía, estoy consiguiendo retos, por lo tanto empatizan conmigo, conectan y evidentemente confían más en mí. Y esto lo que me lleva es a conseguir logros mayores que se traducen, oye, pues en ese bienestar. Y termino el lunes por la tarde y evidentemente ha sido un día intenso, evidentemente me he esforzado, lógicamente estaré cansado, pero me voy del trabajo con una sonrisa por 2 motivos. Una, porque consigo empatizar con mis compañeros porque estoy haciendo o desarrollando mi trabajo con energía y creando buenas relaciones, y 2, porque estoy consiguiendo los resultados que me propongo. Y como me voy sonriendo, cuando llego a casa y me encuentro con mi pareja, con mis hijos, o me encuentro con mis amigos, ellos me ven sonreír. Y todos sabéis que tenemos unas neuronas que se llaman las neuronas espejo, que lo que hacen es copiar
digamos, lo que vemos de la otra persona. Por lo tanto, si yo estoy sonriendo, mi pareja y mis hijos me van a sonreír de vuelta y lo que estamos generando es este círculo virtuoso de la felicidad. Empezamos a ser más felices en nuestro entorno porque en nuestro trabajo arrancamos por aquí, arrancamos apostando por ese bienestar y esa felicidad. Así que nada, os animo a todos a que apostéis por esa comunicación, por esa felicidad en el trabajo, que creéis buenas relaciones con vuestros compañeros y os pongáis en su lugar. Y por mi parte nada más, desearos que tengáis un muy buen día, agradeceros que hayáis estado aquí y si tenéis cualquier pregunta, encantado de responder y hablar con vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Lucila, han entrado algunas preguntas y animamos a la gente aquí a hacer preguntas. Te la formulo yo, ¿no? Dices que los mayores a las 6 y desconectan, que su vida profesional acaba y no dan pie a su vida personal. ¿Cómo podemos hacer los millennials que llevamos a esas personas en el terreno más personal? Es una de las preguntas que ha entrado mientras esperamos el resto. Fantástico, muy buena pregunta. Yo creo que uno de los puntos es naturalizar que al final podemos tener relaciones en el trabajo y empezar a hablar un poco de cómo te sientes y de cómo estás, ¿no? Tener esas pequeñas conversaciones de café o un momento determinado antes de empezar una reunión y ahora cuando las hacemos en virtuales, cuando tardan esos pequeños problemas de conexiones, empezar a hablar de cómo estás, de cómo te sientes, tener pequeñas relaciones, no os avanzo nada, pero en el libro, en Diario de un Millennial, esto mismo se produce y bueno, os lo cuento y oye, pues cosas tan sencillas como a lo mejor pues animarte a hacer actividades juntos, como pueda ser salir a correr o cualquier tipo de actividad. Yo creo que una persona, digamos, de una generación más mayor, cuando descubre oye, al final que puede tener buenas relaciones, ¿no? Y hay gente que las ha tenido siempre, pero ha habido personas que no, que por la formación, por cómo han trabajado, al final, oye, el trabajo sí tengo muy buenas relaciones, pero esto acaba aquí, pues se trata justamente de que empiecen a ver bueno, que podemos tener buenas relaciones, que no pasa absolutamente nada por contarnos cómo nos ha ido el fin de semana o por explicarnos nuestra vida y que además es positivo, que creamos amigos en el trabajo, ¿no? Y que, oye, si en el futuro nos seguimos trabajando juntos, tampoco pasa nada, pero hemos creado esa relación. Para mí se trata de esto, de empezar a hablar de nuestro día a día, de lo que nos pasa y crear esos pequeños momentos que hacen que el trabajo pues, tenga una cierta distensión y nos conozcamos mejor. Yo os cuento, por ejemplo, algo anecdótico que hacemos nosotros. Cuando hacemos la reunión de equipo, la reunión semanal, lo que hacemos es que cada persona se le pide que cuente algo positivo que le haya pasado en su vida. Y claro, os puedo asegurar que las personas más mayores, cuando lo empiezan a hacer, les cuesta, porque dicen, oye, joder, que yo no estoy acostumbrado a hablar de mi vida privada, pero pues no lo sé, contar que tu hijo ha hecho no sé qué o que este fin de semana has hecho X, pues no pasa nada y acabas creando, bueno, una mejor relación porque te conoces un poco más y evidentemente cuanto más nos conocemos, mejor podemos conectar. Muchas gracias. Están entrando más preguntas. Mira, nos preguntan sobre cuáles son las cosas para potenciar la diversidad. Yo creo que es justamente lo que decía Ignacio, que muchas veces al final nos falta consciencia. Hay empresas como las vuestras que afortunadamente lo tienen muy claro, son muy responsables, pero el tema de la diversidad es algo que a lo que podemos ser un poco ciegos, es decir, podemos no darnos cuenta porque estamos trabajando de forma natural y es algo que se tiene que poner encima de la mesa porque sin querer, y yo creo que, no, estoy convencido de que la mayoría, del 90% de los casos o más, es sin querer que se producen, que no hay diversidad. A mí me gusta mucho la filosofía, por ejemplo, Infojobs, que todos conoceréis, pues Infojobs tenía, o por lo menos antes creo que todavía lo tienen, una política que nosotros adoptamos, es decir, oye, si yo hago un proceso de selección y hay dos personas que llegan al final, y las dos me gustan, voy a optar por aquella que aporte más diversidad al equipo, bien sea sexo, edad, país de procedencia, lo que sea, ¿no? Pero intentar aportar la mayor diversidad. Yo creo que la principal barrera es mental y es que no vemos que esto es un problema. Yo creo que en los últimos años, afortunadamente, ¿no? Y gracias a
a eventos tan buenos como Dive In, pues empezamos a ser conscientes de que, bueno, que tenemos esa ceguera y que no nos damos cuenta que estamos creando pues el mismo patrón y que todos somos iguales. Por lo tanto, aquí se trata sobre todo pues de seguir difundiendo en festivales como este, seguir hablando de ello, ¿no? Y que veamos que, bueno, pues que sin darnos cuenta al final, cuando no creamos equipos diversos, estamos perjudicando a otras personas, ¿no? Hay que apostar por esa diversidad. Muchas gracias, David. Mira, alguien que es más senior, ¿no? ¿Es posible que estemos más centrados en la satisfacción del millennial que en la adaptación o satisfacción de los perfiles más senior? Es muy probable. Yo creo que ha habido un tema, y es decir, por un lado, es la primera generación que no ve el trabajo como algo imprescindible, que no lo ve como el trabajo para toda la vida, y esto ha generado un poco un shock en el management y en la dirección de personas y de recursos humanos. Es la primera vez que se encuentran de, uy, la gente se me va, pero si yo estoy dándolo todo, o sea, doy buenas condiciones profesionales, doy muchas cosas, y ha habido, como todo en la vida, ha habido nos hemos ido hacia ese extremo, también muy condicionado por los perfiles tecnológicos, ¿no? Todas las empresas a día de hoy somos empresas tecnológicas, tenemos que tener equipos tecnológicos donde la mayoría de gente pues son jóvenes y era difícil atraerlos, y todos los sectores que han tenido esta presión tecnológica pues se han migrado hacia ese lado. Claro, ¿qué ocurría con las generaciones más mayores? Pues que hemos sido muy sumisos, es decir, hemos aceptado que este era mi trabajo y yo me iba a quedar aquí toda la vida, y en muchos casos pues prevalecía la seguridad económica, que evidentemente es muy importante. Pero fíjate que yo creo que empieza a pasar algo, y es que la generación X y los baby boomers también han dicho, oye, yo también quiero ser feliz en el trabajo. Yo también me acabo de dar cuenta que el trabajo no solo es cobrar una nómina, es también una forma de crear relaciones, de crecer, de encontrar oportunidades y de ser mejor. Y para mí este va a ser un cambio que vamos a ver en los próximos meses y los próximos años, cómo se incluye no solo a las generaciones más jóvenes, sino a las más mayores. Pero te doy la razón en que durante un tiempo sí que ha parecido pues que eran las generaciones más jóvenes las que se buscaba, oye, pues que encontrasen esa satisfacción, ¿no? Y espero y deseo que esto cambie y se extienda a todas. Mil gracias. Mira, otra pregunta que nos hace Carolina Peñalver, que además es miembro del comité Next Generation de AON. Según la diapositiva sobre Mark Twain, está claro que con los años encuentras tu propósito para el que has nacido. ¿Qué nos recomiendas a las nuevas generaciones para encontrar ese propósito y hacer una vida laboral y personal más fructífera? Gracias, Carolina. Pues mira, muchísimas gracias, Carolina, porque este es uno de mis temas preferidos. Como soy profesor, me encanta con mis alumnos contárselo. Yo siempre digo dos cosas. Uno es que te fijes en aquellas cosas que te interesan. Es decir, tu propósito seguramente se va a encontrar en aquellas cosas que de forma natural tienes interés. Fíjate, por ejemplo, pues si eres muy joven, cuando miras YouTube, a qué tipo de canales o qué tipo de información te vas a buscar. Yo, por ejemplo, siempre explico lo mismo. Yo, cuando entro a una librería, siempre me voy para las mismas secciones, me voy a la sección de psicología. Eduardo, una pregunta. Sí, dime. Ah, no, perdón, pues lo que decía, ¿no? Cuando me voy a una librería, me voy a la sección de psicología, de empresa, de autoconocimiento, de filosofía. Cada uno de nosotros tenemos unos intereses, y es muy importante que te empieces a fijar en esos intereses. Y dos, que también te fijes en aquellas cosas en las que eres buena, en aquellas cosas en las que destacas. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Seguro que alguna vez os ha pasado que tú estás haciendo un trabajo y tus compañeros dicen, ¡wow! Increíble lo que has hecho, me parece extraordinario, ¿cómo lo has hecho? Y tú piensas, bueno, pero si es que no me ha costado nada, si yo lo he hecho en 5 minutos. Pues bien, ahí tú tienes un talento natural. Entonces, nosotros, si nos orientamos hacia el área donde tenemos un talento natural y además el área en la que nos interesa, ahí, en esa intersección, suele estar nuestro propósito. Y se trata sobre todo de escucharte, ¿no? Yo digo, oye, lleva una libretita o en tu móvil te vas apuntando cuando tengas una conversación que te interesa. ¡Wow! Este tema qué interesante. Y lo empiezas a apuntar y verás una serie de patrones. Y cuando los juntas, ahí está tu propósito. Y luego también tener en cuenta que hay que experimentar mucho. Es decir, que tampoco no te amargues porque no hayas encontrado el propósito.
haz cosas, cámbiate de área. A lo mejor estás trabajando en ventas y te pasas a finanzas y te das cuenta que eso es lo que más te gusta, lo que más te apasiona. Cada uno lo vamos a encontrar experimentando. Y cuando eres joven no te queda otra que probar cosas, ir encontrando las que no te gustan para que llegues a las que te gustan. Pero ese momento en que tú encuentras el propósito es importante. Y una última idea es que ese propósito también tienes que proponerte construirlo. Es decir, que en tu trabajo tú le tienes que dar propósito. Oye, este trabajo, ¿qué propósito tiene para mí? Y puede ser muy diverso. Puede ser, oye, pues desde apoyar a tus compañeros de trabajo, a generar buenas relaciones, a que, pues no los imagínate, ¿no? Yo siempre explico el ejemplo de alguien que es cocinero en un comedor escolar. Pues lo puedes ver como alguien que está preparando la comida para los niños, o puedes ver como alguien que está ayudando a que el siguiente Einstein y la siguiente Marie Curie pues tengan la alimentación necesaria para que puedan desarrollarse. Es decir, que cada uno de nosotros también podemos dotar de propósito nuestro trabajo. Y esto es algo también pues, que tenemos que hacer, por supuesto. Así que espero nada responderte a tu pregunta. Mil gracias. Mira, nos comenta Isabel Pedini que tiene compañeros con muchísima energía. 30 años. La empresa les ve como una generación al final de su carrera profesional. ¿Cómo pueden evitar que se les aparte? Pues con lo que has dicho, o sea, yo creo que uno solo es viejo cuando deja de aprender. Es decir, el día que yo dejo de aprender y de hacerme preguntas es cuando envejezco. Entonces, aquí tenemos, yo creo, un gran mal en España, y es que es verdad que, porque en otros países no lo veo tan exagerado. Yo estoy en Reino Unido, y no es tan exagerado. Es decir, la gente más mayor se pone un poco en valor ese conocimiento. Yo creo que van a aparecer fórmulas en que veamos que, bueno, la gente de más edad, pues quizá trabajará de otra forma, hará pues más mentoring, no un trabajo tan intenso, pero sí más de ayudar. Yo creo que lo importante es que esas personas sigan formándose. Yo cuando a veces interactúo con alguien, pues más de 60 años, que está en las redes sociales, que busca información, que está intentando saber lo que es la inteligencia artificial, la realidad virtual, todo lo que nos viene, ¿no? Y piensa cómo aplicarlo en su sector, a mí me merece el mismo respeto que cualquier otra persona. Digo, wow, ¿no? O sea, esta es la actitud correcta. Es decir, mientras tú te hagas preguntas, vas a seguir aportando valor, y creo que es una decisión propia, ¿no? Es decir, oye, si en tu empresa no te reconocen, pues es cuestión de tiempo, porque lo van a acabar haciendo, porque si tú te sigues preparando, te sigues formando, al final vas a aportar valor seguro, ¿no? Y por desgracia, pues entramos en un momento en una dinámica que, oye, parece que llegas a una edad y ya tienes que pensar en la jubilación, y estos últimos años hay que pasar como pueda. Y yo creo que no, que hay que seguir dando lo mismo, pero no por el otro, sino por tu propio bien, porque cuando tú desenchufas, cuando tú desconectas, es que tu propia salud se deteriora. Por lo tanto, hazlo por ti, no lo hagas por el otro. Sigue enchufada y conectada y sigue aprendiendo, que seguro que eso hace que en tu empresa te sigan valorando. Vale, pues de momento no hay más preguntas. No sé, Lucila, si está, bueno, comentaros a todos que Eduardo Dávila está intentando incorporarse a la sesión, estamos teniendo algún problema, pero bueno, termina a las 11, así que todavía tenemos tiempo. No sé si te ha llegado a ti alguna pregunta, Lucila, o en privado os ha llegado alguna. Veo otra en el chat ¿Sí? de Ana González que pregunta ¿cómo lidiar con un jefe de una generación mayor que es reacio al cambio? Muy buena. Esta es una vez lo hemos visto. Esta es una buena pregunta. A ver, es complicado. Fíjate, yo me voy a ir un poco al libro que recomendaba, el de conversaciones cruciales. Es decir, va a haber personas que no quieren cambiar, y además creo que es importante ser comprensivos, ¿no? Es decir, no lo veamos como que es un jefe que no quiere que yo evolucione, sino yo creo que hay que ponernos en su piel y entender un poco el momento, y saber que cambiar nos cuesta a todos. Y yo creo que hay que empezar un poco pues por esta forma, primero, de ponernos en su lugar, de saber comunicar de forma asertiva, y sobre todo aprender a transmitir que, oye, que el cambio, que el hacer las cosas distintas, no es una ventaja solo para ti como profesional, sino que es una ventaja para él como jefe, para la empresa, para todos, y que en resumen lo que vamos a conseguir es mejorar. Y es muy complicado y es difícil, ¿eh? Pero para mí el tema es, bueno, en lugar de pasarle la pelota a mi jefe, que sea él el que cambie, que no va a querer cambiar, voy a hacer yo el esfuerzo de cambiar.
Otra cosa, o sea, vamos a ver, ahí me gustaría diferenciar, ¿eh? Y lo que decía Jack Welch. Una cosa es que tu jefe no quiera cambiar, que eso es humano y es comprensible y a todos nos cuesta. Hay una inercia para cambiar. Otra cosa es que digas, no, es que es un jefe que no quiere que triunfe, es un jefe que no quiere que me vaya bien. Entonces, eso es distinto. Ahí sí que yo te diría, bueno, ahí lo que tienes que hacer es intentar cambiar de jefe, ver en tu empresa si te pueden reubicar, a que puedas conseguir otra posición o incluso en algunos momentos hasta plantearte si tienes que cambiar de empresa, porque evidentemente te va a acabar afectando tu salud, afectar a tu vida. Y si tú eres una persona como todos los que estáis aquí, que te has preparado, que te has formado, que tienes una experiencia, oportunidades. Seguro que te va a compensar el cambiar y no sufrir a ese jefe. De todas formas, también, en ese sentido, yo creo que la tecnología nos expone mucho más. No sé si conocéis, por ejemplo, Glassdoor. Glassdoor es una plataforma en la que puedes dar una puntuación a tus jefes, decir cómo son. Y esto va a obligar a las empresas a ser cero tolerantes con personas que no generen un buen entorno de trabajo y que no sean capaces de querer que sus equipos tengan éxito. O sea que en ese sentido también es, bueno, pues si tienes este tipo de jefe, ten un poquito de paciencia porque la empresa no se va a poder permitir tener jefes que no quieren que sus equipos tengan éxito, todo lo contrario. Ahora bien, si tu jefe tiene buena intención y no quiere cambiar por un tema de inercia, ahí sí que te diría, oye, es un tema de intentar comunicar de una forma asertiva, de una forma constructiva, cuáles son las ventajas del cambio, no solo para ti, sino para tu jefe y para la empresa. Y creo que esta es la forma en que seguro podemos empezar a generar este cambio con paciencia también, saber que una persona no va a hacer un cambio radical en 24 horas. Esto requiere un tiempo, pero poco a poco lo va a poder hacer. Y Ana, ay, perdona, Gabriela. Ya, En el ha entrado audio otra pregunta. Sí, ay, perdón, nos estamos pisando. Creo que la ves, gracias. Ha tenido, comenta María Luisa Barleta, de AON, una reflexión más que una pregunta. He tenido la suerte de ser mentora en AON y me ha permitido valorar la enorme aportación de los jóvenes que antes no reconocía tanto y paralelamente el valor de la experiencia de los baby boomers como yo. ¿Este es un sentimiento que te encuentras habitualmente? Porque nosotros, por ejemplo, en los programas de mentoring lo vemos mucho, que tiene un efecto muy positivo en las dos partes, o sea, que tanto el que da como el que recibe ayuda mucho en esa idea de propósito y de ir a la oficina realmente a contribuir, ¿no?, al éxito de otro incluso. Exacto. Es que, a ver, vosotros sois empresas muy avanzadas, ¿eh? Es decir, que estáis haciendo cosas que el resto de empresas harán, pero estos programas de mentoring a mí me parecen imprescindibles. De hecho, el libro Diario de un Millennial viene a ser esto, viene a explicar este tipo de relación interesante, ¿no? Y lo que hasta ahora no nos habíamos planteado es que las dos generaciones ganan. Es decir, antes, cuando éramos la persona más mayor, pues tú tenías la experiencia, el conocimiento y el joven pues tenía poco que aportarte porque no tenía esa experiencia, pero es que ahora ocurre que el joven tiene muchísimo que aportar, te da, por un lado, una visión más fresca de la vida, te da todo el tema tecnológico, te ayuda a ti a progresar como profesional y además está ese efecto que es, oye, vengo a ayudar, lo que decíamos del propósito, ¿no? O sea, tú te ves que lo que para ti era algo normal, era tu conocimiento, en realidad tiene un impacto súper positivo en las personas que trabajan contigo y en las que tú les haces de mentor. Yo creo que estos programas los vamos a ver en todas las empresas o las empresas que quieran, como vosotros, pues apostar por las personas y hacer, pues bueno, hacer programas en los que haya crecimiento, lo van a tener porque al final acabas creando realmente esa interacción positiva, esa interacción que multiplica. Pues muchas gracias, David. Veo entre los panelistas a Eduardo Dávila. No sé, Eduardo, si finalmente vas a... O sea, técnicamente hemos podido solucionar el tema de acceso, porque sí que veo conectado, pero no sé si al final, Gabriela, no Sí, sé si al hola a final... todos. Estamos en ello. De momento no se oye. Aquí se ve a Eduardo. Eduardo, te cuelgo el teléfono. Estás en mute, Eduardo. No te oímos, Eduardo. Ahora. ¿Me oye? Ahora Sí. sí. Uf. Justo. Dios mío, qué horror. Joder, eso me ha pasado en toda la- Eduardo, te oímos y te vemos. Vale, fantástico. Objetivo ahora. Aunque te oímos regular, si te puedes hacer, bueno, te oímos regular, pero se te oye. Acércate un poco al portátil ahí, fenomenal.
Aquí se me oye. Fenomenal. ¿Se me oye bien, sí? Bueno, Sí. oye, lo primero me pongo la camiseta de la generación, no sé cuál de ellas. Pero que quede claro que aquí, creo que iba a empezar dando las gracias, pero tengo que empezar pidiendo perdón. Vamos desde Irán y no había sido sola. Obviamente, Te oímos regular, Eduardo. No se oye. vale. Se te oye regular. No tienes unos cascos, ¿no, Eduardo? A mano. Tengo unos arcos. Nada, no te... Mira, yo creo que es llamando Es que por la teléfono. primera palabra y luego te vamos perdiendo. Sí. Vale, ¿y por Mira, teléfono? sí, A ver, llama por teléfono. Dime, Pero yo esto son cosas del directo. El no teléfono pasa nada. es... Dime, Claro que no. Mira, el teléfono es el 91... ¿sí? Espera, Lucila, te lo sabes de memoria seguro. Lo estoy buscando. 414, Sí, exacto. 314. Sí, ¿eh? 2168. ¿Cómo? 414. 2168. ¿Vale? Y luego tienes que marcar este número cuando te lo pida. Un momento. 130 ¿Sí? 805 ¿Sí? 52 56. ¿Vale? Eduardo, estás llamando, ¿no? Suponemos. Sí. Mira, nos comenta Gloria Castañón en el chat que ¿qué le dirías a esa gente joven que tiene en su poder cambiar el futuro pero siguen anclados en el pasado? Porque es verdad que asociamos prejuicios a la gente de otra generación, pero también a los jóvenes los estamos encasillando y la realidad es que nosotros a veces lo hacemos en broma, ¿no? Un término que hablamos mucho en son los viegenials, o sea que también es verdad que hay personas de mucha edad con muchísimo expertise y que son muy, muy activos y muy inquietos y al revés, ¿no? O sea que también se trata de no encasillar a nadie y mucho menos por la generación en la que han nacido. Sí, exacto. Yo Vale. digo esto, que no se trata de una generación, sino es un cambio de mentalidad. Es como cómo ves el mundo, ¿no? Es decir, estamos en un mundo que nos guste o no, va cada vez más rápido, cada vez hay más información y requiere pues que tengamos una actitud de estar constantemente aprendiendo, buscando forma de mejorar. Y a ver, lo que les diría, pues que miren a su alrededor, que bueno, los jóvenes que son ya han visto cambios enormes en el mundo y más que veremos, con lo cual a nivel profesional, si hablamos de este entorno, pero también a nivel personal, hay que, bueno, pues que se animen a empezar a cambiar para no quedarse atrás, porque es un tema oye, a día de hoy, si tú no estás pues con una actitud abierta, con unas ganas de aprender, muchas preguntas y pocas respuestas, pero esa actitud, pues difícilmente vas a poder progresar y te va a poder ir bien. Así que esto es lo que les diría, porque para bien o para mal no les va a quedar otro que tener que adaptarse. Vale. Y así se me oye ahora. Ahora, Ahora, Perfecto, perfecto. bastante mejor. Oye, pues nada, ¿os parece que haga nada? 3 minutos, 5 minutos máximo, para no alargar más. muy bien. Decía que iba a empezar por dar las gracias, pero empiezo por pedir perdón, porque realmente pues no estaba previsto todo esto. Llevamos desde el cuarto tratando de conectarnos y, chico, pues lo que suele pasar, pero hemos conseguido estar aquí, no quería dejar de estar y reflexionar un poco conjuntamente en un tema que a mí, como particularmente, sabéis que me apasiona, ¿no? Entonces, empezar por esas gracias iniciales que quería dar, por supuesto a Ignacio y a Chap por co-sponsorizar este tema tan importante con nosotros. Ignacio, muchas gracias, un gusto verte. David, me he perdido tu ponencia, pero un día me la cuentas porque seguro me interesa mucho tener tu ángulo y tu punto de vista.
y enhorabuena por lo que haces. Muchas gracias. A Lucila por su moderación y a todo el equipo que está detrás que hace que esto funcione, incluido ahora a Lucila y a Óscar, que han hecho que me pueda conectar y compartir con vosotros una reflexión. Cuatro reflexiones en concreto, en un tema, como decía, que a mí me apasiona, ¿no? Una muy importante es que en este mundo digital plano yo creo que ha acelerado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el año pasado había 50 asistentes, hoy hay 500. Con lo cual, sin hablar de generaciones, lo que está claro es que hemos sido capaces de llegar a más. Y al final de eso se trata, ¿no? Da igual cuál sea el fórum, el tema, lo importante es ser capaz de tener estas reflexiones conjuntas, ¿no? Entonces, yo leyendo un poco el título del cartel donde os invitábamos, ponía destinados a entendernos. Y yo pensé, pues creo que no es así, yo creo que es más obligados a entendernos, porque no nos queda más remedio que entendernos. No es que estemos destinados ni que nadie lo haya pensado. Yo creo que este mundo que se ha acelerado nos obliga a entendernos. Eso una primera reflexión. La segunda tiene que ver con las generaciones. ¿Se me oye, Lucila, bien? Sí. Sí. La segunda con las generaciones. Yo soy totalmente anti-etiqueta. La etiqueta, de hecho, te la ponen y te la quitan. Y sería muy triste estar solo marcado por la fecha de nacimiento, ¿no? Si tú ya no eres millennial, ya no eres generación, ya no eres porque cumpliste al día siguiente. Entonces, yo me gusta hablar más del Next Generation of Leaders, independientemente de la edad que tenga cada uno, ¿no? Yo creo que también la digitalización lo que ha hecho es quitar la edad. Si nosotros ahora no tuviésemos cámara, solo hablásemos, sería muy difícil saber la edad solo por la voz. Con lo cual, y el resultado sería probablemente igual de bueno o mejor. Con lo cual, el tema de la etiqueta de las generaciones, a mí particularmente, me parece un tema bastante sensible porque divide más que une, ¿no? Otra reflexión que quería dejar. Al final, para mí lo importante no es la fotografía o lo que pone el DNI, sino más la radiografía o lo que es la actitud de esa persona o ese líder que trabaja en la organización. He oído dos preguntas que tenían que ver qué puedo hacer para mejorar, cómo crees que podemos en la empresa, qué puede hacer la empresa. La empresa es el sistema métrico decimal, la empresa no existe. O sea, la empresa somos nosotros, el grupo de personas que tenemos un propósito común para hacerlo. Entonces, las dos respuestas, ya sé que no políticamente correctas, a las preguntas que he oído es que el problema son los jefes. O sea, si tú no tienes a alguien que te ayude, que te empuje y que te deje hacer, es muy difícil hacerlo. Entonces, todos en nuestra mayor medida tenemos que hacer una reflexión de si estamos siendo, en ese sentido, respetuosos y coherentes con el propósito que nos queremos marcar en nuestra organización, ¿no? Eso en cuanto a las generaciones. Equipos diversos. Bueno, yo creo que los equipos diversos e inclusivos es muy importante para dos cosas. Uno, para la innovación y otro, para el crecimiento. Es decir, está claro que equipos diversos, pero no diversos solo de género. Y ahora yo, Naón, como sabéis, con el co-chair de todo el tema del Global Leadership Council, estamos hablando mucho de inclusión, pero una inclusión y diversidad no solo de género, no solo también incluso de background, de talento, sino de thinking, de forma de pensar, ¿no? Al final nuestros clientes tienen necesidades emergentes que necesitan soluciones nuevas. Y esas soluciones nuevas no pueden venir con las mismas fórmulas del pasado. Por eso sé que habéis estado hablando mucho, ¿no? Aquí está hablando de estilo de liderazgo. No podemos pretender, siguiendo jugando como jugábamos, ganar la Champions otra vez. Porque ahora la Champions se juega con el estadio vacío, con un césped artificial y a veces fuera de tu estadio. Y no podemos pensar que el mismo equipo, con el mismo liderazgo, va a seguir ganando Champions. Y yo creo que eso es muy importante, el tener la flexibilidad de adaptar cada uno nuestro juego para jugar en ese nuevo campo y en ese nuevo espectro que nos dibuja una pandemia, que por cierto yo creo que, quitando obviamente el drama que es el tema sanitario, nos llena de oportunidades, a ON y el futuro brillante que tenemos por delante. Hay estudios de McKinsey donde se ve que la diversity inclusion, cuando hay más mujeres en el equipo directivo, se crece un 27% más. Cuando hay menos rotación, que es un engaging leader al final, más diverso, más inclusivo, rotamos un 12% menos. La productividad crece un 20% más. O sea, son temas empíricos. Es que yo me lo estoy inventando aquí porque hago un mensaje muy bonito de high level de CEO. Es un tema de que pasa y de que es verdad. Y que si lo pensamos y lo reflexionamos, pues realmente se ve que es así, ¿no? Y por último, creo que la digitalización está acelerando muchísimo todo este tipo de procesos.
nos está permitiendo aplanar las estructuras, nos está permitiendo no hablar de generaciones, sino hablar de soluciones. A mí la generación me importa poco, lo que sí que me importa es ser capaz de juntar a un grupo diverso desde el punto de vista de edad, de género, de background, etcétera, para dar una solución mejor a esas necesidades cambiantes y emergentes que tienen nuestros clientes. Y como es demostrado que así pasa, el challenge para mí trae una pantalla, porque no puede ser más plana la organización hoy. Aquí no podríamos estar 500 personas físicamente en una sala, hoy no, ni nos dejarían. Aplana mucho, pero el problema de aplanar para mí es que también el liderazgo, habéis hablado del liderazgo, acerca mucho el liderazgo, pero también lo hace más visible, lo hace más accesible y más visible. Y el reto que tenemos los líderes es no dar sombra a otros líderes que están haciendo su trabajo. Con lo cual necesitamos, como decía antes, en ese nuevo campo de juego, definirnos muy bien quiénes somos, quién soy yo y qué tengo que hacer para que el resultado del grupo sea mejor, ¿no? Me gusta decir, y esto no lo dije yo en mi mente, lo dijo una señora que se llama Vera Myers, que es la VP de HR de Netflix, que dijo que la diferencia entre diversity and inclusion era que diversity era ser invitado a la fiesta y que inclusion era que te sacasen a bailar, ¿no? Entonces yo lo que me gustaría provocaros es para que bailemos juntos independientemente de la edad que tengamos, porque por cierto la gente mayor suele tener más ritmo y bailar bastante mejor que algunos, por lo menos no pisan en el vals, eso lo he experimentado yo, con lo cual no nos pisemos, sigamos construyendo juntos, quitémonos etiquetas, seamos flexibles para adaptarnos al campo de juego y damos gracias a la organización que tenemos en AON, y además no solo nos permite, sino nos fomenta hacer todo esto. Solo recomiendo ser vosotros mismos, ser vuestra mejor versión, estoy seguro que así sumaremos más que nadie y llevaremos a esta compañía a ser la empresa de servicios profesionales líderes que queremos, a la vez que además pues somos felices. Y ese es mi propósito. Perdonar de nuevo el retraso, agradecer enormemente a todos vuestra participación y pasión, lo que hacéis todos los días por AON, por nuestros clientes, nuestro partner chat. Por cierto, Ignacio, tenemos un año espectacular por delante y así lo vamos a vivir. Y David, nos emplazamos tú y yo a hacer un café, bien sea virtual o físico, para seguir comentando todo esto que, como creo que nota, lo vivo y lo transpiro. O sea que perdonar, pero no quería dejar de reflexionar todo esto con vosotros. Gracias, Lucila. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por haber estado intentando hasta el final poder conectar y lo hemos conseguido. La importancia del propósito y de realmente seguir intentando hasta conseguir lo que uno quiere. Así que con todas estas palabras de inspiración de Ignacio, de David, de Eduardo, os dejamos preparados para una mañana en la que seguro que empezamos ya con una energía y veremos el dope que supone el mundo del insurance. Así que con eso os dejamos con muchísimas reflexiones y simplemente desearos una feliz mañana y que disfrutéis de todas las mesas de debates y de la oportunidad de realmente buscar soluciones a los retos de la diversidad, la igualdad y la inclusión. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias.